Primero yo quisiera saber en qué momento se dan cuenta de que su hijo no escucha. Me doy cuenta cuando mi hijo no balbuceó y veía a otros niños que empezaban a decir papá o algún ruido. Yo le hablaba y él no volteaba, no contestaba, y entonces pues fue cuando dije algo anda mal. Hasta que un vecino me dijo, un doctor me dijo, algo anda mal con tu hijo. Sí, le digo, es que yo no pensaba que fuera sordo, sino que decía, no, pues no habla, quién sabe qué pasará, tendrá algún problema en las cuerdas vocales, en la garganta. Y fue cuando ya fui a biología, hicieron su estudio y fue cuando ya lo dijeron que él era sordo. ¿A qué edad tenía él? Mi hijo tenía un año. Empezó a caminar, con el pediatra y me dijo, no, es que algunos niños son más flojos en hablar. Y bueno, me esperé, pero yo sentía que algo andaba mal porque no era normal, como los otros niños que balbuceaban. Y a partir de eso, ¿cuál es la decisión que se toma? La decisión que se toma es que me dicen que yo tenía que ir al psicólogo, al neurólogo, a neurología, para ver si no había otro daño en el cerebro. Y después me mandaron a biología para que le hicieran su estudio para sus aparatos. Mientras más tarde empiece el niño a recibir educación, ya sea a nivel escolar o a nivel del psicólogo, retardan mucho su desarrollo emocional y su desarrollo en la escuela. ¿Y en qué consiste ese entrenamiento o ese aprendizaje? El entrenamiento consiste en que se va con una persona de educación especial, que le llaman terapeutas del lenguaje. Ellas empiezan a hablar con el niño, que el auto corre, el tren hace pupú, así, pero enfrente del niño, y a nosotros como mamás nos dejan que trabajemos lo mismo todos los días en las tardes con ellos. Y siempre estarles hablando y diciendo esto es una taza. Si el niño quiere pedir una cosa, no dársela hasta que ellos traten de decir agua, leche, pan, porque muchas veces nosotros como padres tendemos a que antes el niño ya sabemos lo que quiere decir porque lo conocemos, le damos lo que queremos. Entonces los maestros decían, no, usted tiene que esperar a que el niño trate de hablar, trate de decir lo que quiere. Es un poco difícil como padres, ¿no? ¿Y cómo eran esas tablas? O sea, me refiero en qué consistían. O sea, ¿usted le enseñaba dibujos o...? Sí, nos hacíamos material didáctico. En aquel entonces era muy difícil encontrar, como ahora en los súper, que tenemos dibujos del pan, de la leche, de la mantequilla. Teníamos que ir a buscar a revistas americanas, gringas, en algunos centros que tenían esas revistas, las pedíamos prestadas o las regalaban, las comprábamos, hacíamos el recorte de la leche, lo poníamos en una lámina, le dábamos al niño una serie de alimentos con la lámina, con la tablita que decía pan, le enseñábamos el dibujo, mira, esto es, y le poníamos pan, y lo hacíamos, el pan. Y después le decíamos al niño, bueno, vamos a hacer que tú lo vayas relacionando. Y también al principio todo lo que poníamos, la mesa, la pared, la luz, siempre letreros. ¿Pero a qué estaba orientado ese entrenamiento? Estaba orientado a que el niño debería de empezar a leer, a tratar de escribir después y hablar, porque si no hay ese entrenamiento, el niño no puede hacer la primaria. Ah, ya. ¿Pero su hijo sí comenzó a hablar? Y mi hijo empezó a hablar un poco tarde, mal, porque él es un sordo profundo. Es como los que usan lentes, ¿no? Depende la graduación. En los niños hay sordo profundo, que le llaman, o que ya con los aparatos se escucha. En este caso, mi hijo era de sordera profunda y hipoacúsico profundo. Entonces, él no escucha la voz. Entonces, para ellos es más difícil poderse ellos dar a hablar. Y hay que sacar la voz usábamos globos, inflar globos, siempre poner en la mano así, mamá, y aquí en la garganta,
para que ellos fueran sacando las letras. Y después ya que sacan ellos los sonidos, se van juntando las palabras. Y así es como es un entrenamiento, pues a través de un terapeuta nos van enseñando cómo trabajar con los niños, empiecen a hablar. Un niño que escucha con los aparatos es más rápido su entrenamiento, depende del problema. Y si hay algún otro problema, por ejemplo retraso mental, es más difícil. Entonces en estos grupos no era únicamente tenían que ser sordos, ninguna otra secuela, para que ellos pudieran hacer su primaria, su secundaria. Y actualmente su hijo... Actualmente ya mi hijo tiene ya 35 años, él hizo secundaria, después de tener su entrenamiento, hizo su primaria. En la mañana íbamos a entrenamiento especial y en la tarde iba a primaria a los grupos integrados. Un grupo de 10 sordos con una terapeuta enfocados en una escuela de gobierno, para que ellos se fueran integrando en la hora de los recreos, en la hora del saludo a la bandera, pero siempre había una terapeuta y siempre teníamos que haber un padre de familia en el grupo. O sea, todos los días teníamos una guardia. Si la maestra tenía que salir, nosotros nos quedamos en el grupo para apoyar. Y sí. ¿Y él habla ya o...? Él habla muy mal, sí se da a entender porque él tiene lectura labiofacial. O sea, entiende lo que le estás diciendo, lee los labios. Él no aprendió el lenguaje de señas para poderse integrar. Habla sí el lenguaje de señas, pero con sus compañeros sordos. Pero para una persona normoyente, él tiene que leer los labios y sí, ahí habla, se da a entender. Y en el caso de las señas, ¿usted cómo las maneja con él? Yo manejo muy poco las señas, yo manejo más bien la lectura labiofacial, que fue como yo aprendí con él, el abecedario de los sordos. Voy deletreando las palabras y le voy ayudando. No, yo no uso las frases, no aprendí porque los maestros nos decían, no debes usar tú las frases, no debe usar usted el lenguaje manual porque entonces el niño no se va a integrar a la sociedad. ¿Nunca ha sentido la necesidad como de aprender la lengua de señas usted? Sí le he sentido la necesidad, pero como él ya ahorita él ya se casó, ya hizo su vida, él ya maneja, él siempre ha manejado su coche, trabaja en el Seguro Social, entonces ya no estoy muy cerca de él. Ahorita, por ejemplo, su esposa su esposa es normoyente, entonces ella sí ha aprendido un poco el lenguaje para comunicarse más con él. Damiana me contó que entre ella y él se crearon como un código propio de señas. Sí. ¿Usted los veía platicar así a ellos? Sí, los veía platicar, pero no les entiendo. Sí, sé que ellos se hicieron su manera de comunicarse, ¿no? Pero yo no les entiendo. Y Damiana también me contaba que para ella era bien normal pues comunicarse así con su hermano y para ella fue como lo más natural y ella nunca le vio como nada de extraño ni nada. ¿Usted cómo vivió ese proceso? El proceso como padre para mí fue muy duro al principio porque cuando yo me enteré del problema, y qué es lo que todos hacemos, preguntamos, bueno, ¿ahora qué hago, no? ¿Va a leer? ¿Va a aprender a hablar? ¿Cómo se va a mantener ya cuando él sea grande? Entonces en un momento sí tuve un problema de depresión, pero mi esposo fue el que me apoyó y me dijo, bueno, ¿qué piensas hacer? ¿Tener a tu hijo envuelto en una esfera que nadie lo moleste o tenerlo que se integre, ¿no? Ya empecé a ir a las escuelas a buscar un lugar donde el niño podía empezar a trabajar. Ya después tuve contacto con niños más grandes y sí, ya veía yo que ya empezaban a hablar, empezaban a leer y así fue como fuimos nosotros